con este capítulo 5 de Ezequiel. Es muy importante recordar que en los capítulos anteriores, una de las cosas que hemos venido aprendiendo es que nosotros somos esa casa de Israel a la que le habla el Eterno acá también en juicio. Nosotros nos habíamos acostumbrado a ver toda la profecía y todo el tema de todo el Tanakh. Nos habíamos acostumbrado a verlo como advertencias y juicios para la casa de Judá, porque nosotros identificábamos a Judá como Israel, no más. Pero hemos venido aprendiendo desde el principio que las dos casas están presentes, que Israel fue dividido por el Eterno en las dos casas. Y vimos en la vez pasada cómo el Eterno determinó un juicio para cada una de las dos casas, para la casa de Judá y para la casa de Israel, juicios que nosotros somos testigos de la manera como se cumplió. Así que algo que nosotros hemos aprendido en este tiempo es que es a confiar en que la palabra del Eterno se cumple. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta en los capítulos que vamos a ver hoy, porque definitivamente nosotros vamos a tener aquí advertencias muy serias para este final del tiempo. Recuerden siempre el principio de que todo lo que fue será, que no hay nada nuevo debajo del sol, y que el Eterno nos dice que Él nos reveló el fin desde el principio. Así que no vamos a hablar de historia pasada, vamos a ver cómo se cumplió en el pasado. Pero vamos a hablar de cómo se cumplió en el pasado, pero de cómo se vuelve a cumplir en este tiempo. Uno de los puntos que nosotros tenemos que reflexionar con mucha seriedad es en cuánto hemos perdido nosotros el temor por el Eterno, el respeto por la palabra del Eterno, esa confianza en la palabra y ese temor a la desobediencia. A nosotros una mala interpretación del amor y de la misericordia del Eterno cuando Yeshua viene a buscarnos es que no importa cómo vivamos, como que el Eterno es tan bueno que no, eso no hay problema, no, ustedes pueden vivir con tal de que crean en él, todo está bien. De eso no se trata. Yo creo que en estos capítulos que vamos a ver esta noche, hoy, ahora sí vamos a ver en vivo y en directo al Eterno. Y yo quiero de verdad que nos sacudamos porque estamos en un tiempo donde el juicio final que viene aquí en estos capítulos, estoy hablando del final de los tiempos, es evidente y está anunciado de una manera muy clara. Así que sitúense dentro de estos textos pensando en que la casa, nosotros somos esa casa de Israel que Yeshua vino a buscar. Entonces nos dice el versículo 1, tú hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás al fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Recordemos que en el capítulo anterior el Eterno le dijo a Ezequiel que hiciera una réplica del asedio a Jerusalén. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. ¿De qué se trata esta primera parte? ¿Qué representan esos cabellos que el Eterno le dice, rápese la cabeza y la barba y separe los cabellos? El Eterno nos está comparando a nosotros de esa manera, como a esos cabellos. Eso nos dice mucho, primero porque la palabra misma nos dice que el Eterno sabe hasta cuántos cabellos tenemos nosotros, es decir, Él nos conoce de una manera especial. Pero yo creo que también nos está hablando aquí de algo que nosotros tenemos que recordar y que era lo que les decía ahora hace un momento. Él es tan grande y tan poderoso y tan santo y su poder nosotros ni siquiera lo podemos entender, que nosotros de verdad tenemos que volver a situarnos en lo que somos,
Nosotros somos como hierba del campo, dice el Eterno. Todo ese orgullo y toda esta vanagloria y todo esto, mire, olvídense que el Eterno con una palabra de su boca puede crear el mundo como lo creó o pudiera destruir el mundo con una sola palabra. Él es el todopoderoso. Ahora, ¿de qué nos está hablando repartiendo estos cabellos? Del juicio, de la manera como se dio realmente en aquel tiempo de la deportación de Babilonia. Una tercera parte fue destruida en la ciudad por plaga y hambre. Una otra tercera parte fueron los golpeados por la espada, que murieron tratando de escapar en este tiempo. Otros fueron los llevados a Babilonia. Recuerden que son llevados a Babilonia dos grupos diferentes de la casa de Judá, la cautividad de Babilonia. Y otra parte fueron los deportados y llevados a otros países como Egipto, donde murieron. Entonces eran los que estaban aferrados a la falda del manto de Ezequiel. Aquí lo vamos a ver, es esto mismo que les estoy diciendo. Quiero resumirlo para que ustedes lo vean, pero lo vamos a ver a través del mismo capítulo. Entonces, así ha dicho Yahweh el Señor. O sea, cada tercera parte va a morir de una manera diferente, porque viene un juicio bien fuerte. Ahora, ¿por qué viene el juicio? Así ha dicho Yahweh el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Si ustedes miran ese mapa que les estoy poniendo allí, si ustedes lo comprueban a través de la internet, ustedes van a descubrir algo que es muy interesante. Y es que Jerusalén realmente está en el centro de la tierra. Esto no es una casualidad, porque nosotros sabemos que Jerusalén es el punto donde estaba la piedra del fundamento. La creación del mundo entero comenzó en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que tiene la conexión con el Eterno. Recuerden, es la puerta del cielo. Recuerden todos los eventos que sucedieron allí, que nos muestran esa conexión de Jerusalén. Jerusalén es la casa del rey. Ese es digamos que como está el trono en el cielo, aquí el trono en la tierra se encuentra en Jerusalén. Algo que yo les recomiendo a ustedes, si no han visto ese estudio, es un estudio aquí en el muro mío de YouTube, Liliana Fonte, que se llama La Piedra del Fundamento. Mírenlo para que entendamos de qué se trata. Pero fíjense esto tan interesante. La piedra del fundamento es el centro de la creación. Israel está en el centro de la tierra. Jerusalén está en el centro de Israel y el templo el monte del templo está en el centro de Jerusalén. Así que el Eterno nos da señales absolutamente claras de que Jerusalén allí está su corazón, allí es donde está realmente la presencia del Eterno. ¿Qué es lo que pasa? Dice, esta es Jerusalén. Yo la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Entonces nos dice así, ella, ¿qué hizo Jerusalén? Dice, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Recordemos aquí mucho las palabras de Yeshua. ¿Qué le decía Yeshua una y otra vez a Judá, que estaba allí, claro, presente? Él nace en la tribu de Judá. Y él que era lo que en la casa de Judá, y que era lo que más le recalcaba. Él les decía, él siempre les estaba recriminando que habían desechado los mandamientos del Eterno para seguir mandamientos de hombres. Exactamente como lo que causó el juicio aquí en el tiempo de Babilonia. La pregunta es, ¿nosotros aprendemos realmente del pasado? ¿Qué pasó después del tiempo de Yeshua? Aquí viene la destrucción del templo. ¿Qué pasó en el tiempo de Yeshua? Que les volvía a decir exactamente la misma queja.
Ustedes han dejado mis mandamientos para seguir mandamientos de hombres. Ustedes no anduvieron en mis mandamientos. ¿Y qué pasó después? El templo también fue destruido y va la casa de Judá a un segundo exilio al mundo hasta el año de 1948 cuando regresa. Pero ¿qué está pasando hoy? Pensemos, hoy que estamos de regreso otra vez, la casa de Israel está de regreso. Judá está apenas preparándose para la restauración, pero la casa de Israel que está de regreso, ¿qué está haciendo? Copiando el pecado que viene desde este tiempo, dejando los mandamientos del Eterno para seguir mandamientos de hombres. Todos embelesados leyendo los mandamientos que inventó el señor fulano, el sabio no sé quién, el de más allá, el de más acá. Y los mandamientos del Eterno, ¿dónde quedaron? La queja de aquí del Eterno nos dice, cambiaron mis decretos y mis ordenanzas más que las naciones. Mire, las naciones que tienen otros dioses y tienen sus libros guía ni se atreven a tocarlos. Pero nosotros, los creyentes en el Todopoderoso, en el único Elohim vivo y verdadero, somos los que nos damos, obtenemos más bien el descaro de tomar la palabra del Eterno para decir, ay, eso está alterado, eso así no es. Como dijeron los hombres, eso es lo que nosotros escuchamos día y noche. Ahora, entonces preguntémonos, ¿por qué viene un juicio ya muy pronto sobre la tierra? Porque sigamos adelante para que ustedes vean cómo está anunciado. Por tanto, así ha dicho Yahweh, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. O sea, ni siquiera fue que se fueron a obedecer mandamientos de otras naciones, no, es que cambiaron literalmente. No importa lo que el Eterno dijo, lo que importa es lo que digan los hombres, literalmente lo que está sucediendo hoy. Así pues ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo estoy contra ti. Sí, yo haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Recordemos, yo les dije al principio, hoy va a ser un día fuerte, de exhortación muy fuerte, pero yo quiero que reflexionemos. Nosotros tenemos que volver a la palabra del Eterno. Nosotros tenemos que volver a la Torá, tenemos que aprender la Torá, nosotros tenemos que obedecerle al Eterno y no a tradiciones y a rituales y a cosas inventadas por hombres. Y dice, así ha dicho entonces Yahweh el Señor, he aquí que yo estoy contra ti. Sí, yo haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Y miren lo que anuncia acá. Por eso, dice, por la desobediencia, los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Esto es bien fuerte. Yo sé, como les decía, hay muchas personas, inclusive que le dicen a uno, no, pero es que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Yeshua, porque es que la severidad del Dios del Antiguo Testamento. Recordemos que Yeshua es la palabra. Yeshua vino a buscarnos, pero Yeshua no vino a decir que hiciéramos cualquier cosa. Él vino a decirnos, ni piensen que yo vine a abolir la Torá y los profetas, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Yeshua vino inclusive hasta endurecer ciertos mandamientos. O sea, ustedes habrán oído pero yo les digo, o sea, todavía pone los mandamientos más estrictos. Tenemos que verlo. ¿Por qué esto? Fíjense, este verso 10 que parece, o parece no, es tan duro, es una de las maldiciones que el Eterno anunció en Deuteronomio 28:53. Cuando dice que cuando nosotros no obedecemos los mandamientos,
Dice, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Yahweh tu Elohim te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará el enemigo. ¿De qué está hablando? Está hablando inclusive de una época que está relatada en el libro de Flavio Josefo, que se llama la Guerra de los Judíos, en un sitio que hubo donde ya lo último que tenían que hacer era comer la carne de los que acababan de fallecer. Fíjense, esto no es un juego, a uno le parece que eso es imposible. No es imposible, es una de las maldiciones. Lean las maldiciones por la desobediencia, porque ¿saben cuál es el problema? Que nosotros leemos todas las bendiciones por la obediencia. Esas sí no las sabemos de memoria, pero a las maldiciones ni las miramos. Y nosotros tenemos que situarnos en realidad con toda la firmeza del corazón en la obediencia al Padre. Recuerde cómo nos dice la palabra. Nos dice el día de la ira de Yahweh, que ya viene muy pronto. Dice, ¿quién podrá estar en pie en el día de la ira? Miren, yo les digo una cosa a todos, yo les digo, lo que está sucediendo hoy en el mundo es absolutamente serio. Lo que está planteado para comenzar en enero, todo ese reseteo del mundo, todo esto es el final y ese final no va a ser ningún juego. Esto no va a ser que no, pues ahí no, nosotros vamos, eso no importa, aquí el Señor nos guarda. El Señor nos guarda si estamos en obediencia. ¿Quién podrá estar? Ahora, miremos, sigamos viéndolo cómo era la desobediencia de aquel tiempo. Por tanto, vivo yo, dice Yahweh el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará y tampoco tendré misericordia. Aquí nos está diciendo, nosotros siempre habíamos escuchado y tal vez aprendido que la cautividad en Babilonia fue porque nunca le dieron descanso a la tierra. No, eso no es verdad. Eso es parte de la verdad, porque no le dieron descanso a la tierra, van 70 años a Babilonia, pero era por el pecado tan tremendo que había en ese momento en Jerusalén y directamente dentro del templo. Miren lo que estaba ocurriendo en el templo. El templo estaba profanado con todas las abominaciones. Entonces dice, porque ustedes profanaron el santuario, una tercera parte morirá de pestilencia y será consumida de hambre. ¿Recuerdan los cabellos? La primera tercera parte de los cabellos. La otra tercera parte caerá espada alrededor, que ya lo vimos. La otra tercera parte será esparcida a los vientos y contra ellos desenvainaré espada. Todos los que lograron huir de Israel en aquel tiempo, y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Yud-Heh-Vav-Heh, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. El Eterno nos advirtió desde el principio que nos dio la Torah. Yo soy un Elohim celoso, no comparto mi gloria con nadie. Él es lleno de amor, Él es lleno de misericordia, Él es lleno de poder, Él nos escucha, Él es tan maravilloso, pero nosotros tenemos que tenerlo, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, amándolo a Él. Él no permite que su gloria se comparta con abominaciones que permanentemente aparecen. Vamos a verlas de aquí en este momento. Y dice, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio, escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti. Ustedes se imaginan cómo sería, digamos, los comentarios en el mundo cuando Roma finalmente destruye el templo y lo saquean y sacan a Judá esparcido por todo el mundo y viene esta matazón y esta persecución. Ustedes se imaginan lo que diría el mundo. Ellos deben haber sido oprobio y escarnio, como también en el tiempo de Babilonia.
Porque dice, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre nosotros. Es decir, y quebrantaré el sustento de pan. Enviaré sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Yahweh he hablado. Ahora, ¿qué nos dice el capítulo 6? Este era el castigo para los hombres. Ahora le va a hablar a los montes de Israel. Recuerden, el Eterno tiene el control también de la tierra. El Eterno nos bendice la tierra con lluvia o seca la tierra con aridez. No es una casualidad que los países que tienen más relación con ocultismo, como por ejemplo, como el caso de Haití, sean países absolutamente áridos. Esa es maldición del Eterno. No es coincidencia que los países se empobrezcan cuando se van en contra del Eterno, porque la tierra ya no produce con bendición. Entonces, aquí el Eterno le va a hablar ahora a la tierra, a los montes de Israel. Entonces le dice Ezequiel capítulo 6, versículo 1, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oí palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor a los montes, a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Una de las prohibiciones, porque eran lo que hacían los rituales, todos los rituales paganos, siempre se hacían en lugares altos. Él dice, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Fíjense, aquí la maldición ahora viene, o el castigo viene sobre la tierra. ¿Por qué? Por la idolatría que hay, por la idolatría. Por eso él dice, yo voy a destruir todos esos lugares, voy a quitar las imágenes del sol. Nosotros hemos tenido imágenes del sol, ahora les voy a mostrar cuántas imágenes del sol nosotros hemos tenido y por dónde hemos pasado sin siquiera caer en cuenta del pecado tan grande que era. Dice, vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de los ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Fíjense que está hablando del santuario, está hablando de los altares que ellos estaban poniendo dentro, inclusive dentro del santuario como abominación. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Como les digo, sí, la tierra también recibe castigo. Vamos entendiendo por qué, por ejemplo, hoy en este tiempo, a todos los que vemos llegar al sistema de la anti-Yeshua, del anti-Mesías, todos estos países, por ricos que sean, empiezan inmediatamente en una pobreza espantosa. Donde había petróleo, acaba el petróleo, donde había cultivos, la tierra empieza a producir mucho menos o volverse estéril. Nosotros ahora vamos entendiendo el porqué de todas las aflicciones que nosotros hemos vivido en todo este tiempo, porque no hemos obedecido los mandamientos del Eterno. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Yuhebabhei, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por la tierra. ¿Por qué deja un remanente siempre? Porque el llamado de Israel es eterno, es para siempre, mientras existan el cielo y la tierra. E Israel es el pueblo del Eterno. El Eterno dice, viene el juicio, pero hay un remanente que yo voy a guardar. Y ahí yo quiero que nos empecemos a situar. Vamos escuchando los juicios, porque ustedes han leído Apocalipsis,
y saben de los juicios que estamos hablando. Pero vamos a situarnos también, vamos a poner, digamos, en ese esquema mental, vamos a poner al otro lado que hay siempre un remanente que se va a salvar, porque ahora nos va a decir cómo se va a salvar ese remanente y cuál es la condición de ese remanente. Y los de vosotros, y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Es decir, el Eterno nos está diciendo, ustedes me hirieron mi corazón. Ahora entonces va a haber un remanente que se va a acordar de esto entre las naciones. Dice, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Yahweh. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Yahweh el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay de las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Pongan atención porque estamos hablando de la casa de Judá dentro del templo y de la casa de Israel entre las naciones. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre, y así cumpliré mi enojo. Y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh cuando los muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Vamos aquí sacando esos detalles que nosotros necesitamos entender. Dentro del juicio, ¿quiénes son afectados? Son afectados los que han dejado al Eterno para seguir ídolos, para seguir en la idolatría. Ellos son afectados en medio de sus ídolos, porque el Eterno les va a mostrar que esos ídolos no son sino barro y plata y oro y lo que quiera, pero son muertos, no tienen vida, no pueden oír, no pueden salvar, no pueden hacer nada por la persona que les ha dedicado toda una vida de adoración. Pensemos nosotros como casa de Israel, por ejemplo, cuando veníamos dentro de este caminar, cuando veníamos por la Iglesia Católica, que había tanta idolatría como la vemos hoy en tantos países. Fíjense cuántas personas en lugar de clamar al Dios Todopoderoso, al Eterno que nos ama, que tiene misericordia, le claman a un muñeco de barro que no puede escucharlos. Es que eso no tiene sentido. Entonces pensemos, ¿cómo se sentirá el corazón del Eterno cuando él, sabiendo el poder que tiene, ve que sus hijos le claman a un pedazo de palo y en ese pedazo de palo confían, o confían en la herradura de la suerte, o confían en el Hamsa o en la mano de Miriam o todo ese mundo de supersticiones, cuando él está presente lleno de amor y de misericordia? Entonces dice, extenderé mi mano contra ellos y donde quiera que habiten haré la tierra asolada y devastada, más devastada que en el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Fíjese que siempre termina diciendo, y en medio de todo el juicio se van a dar cuenta quién soy yo. Hoy el mundo se burla, ¿le parece que nosotros a nosotros nos ridiculizan, nos ven como unos locos que yo no sé de dónde salimos? Pero el mundo, cuando venga todo el juicio que está anunciado en este tiempo, se dará cuenta y conocerá quién es el Dios de Israel. Pero ya no podrán hacer nada, serán asolados bajo sus propios ídolos. ¿Qué nos dice Ezequiel 7? El anuncio del fin. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra.
Y aquí nos va a hablar de todo el final, de todo el fin. Aquí ya, fíjese esto, ahora será el fin sobre ti. Enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces sigue diciendo, así ha dicho Yahweh el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Mire, yo les aseguro, el fin viene y muy pronto, más pronto de lo que nosotros imaginamos con todo lo que se está viendo. La mañana viene para ti, morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Yahweh. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero un momentico, porque a esto lo está hablando a Israel, pero la maldad, por ejemplo, que hoy estamos viendo en el mundo es de gente que no cree en el Eterno. Pues fíjense una cosa, son descendientes también tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, que le han dado la espalda al Eterno. Eso lo vemos. Nosotros estamos viendo hoy y la misma estadística lo dicen. Nos dicen que Judá, la casa de Judá hoy más en un 80% se ha vuelto secular, le ha dado la espalda al Eterno. En la casa de Israel, apenas si estamos en ese proceso de restauración, pero venimos y como les digo, venimos a copiar el pecado que estamos estudiando hoy acá. Pero piensen en esta frase, según tus caminos pondré sobre ti. El juicio viene, pero el juicio, el Eterno sabe con su misericordia quién es fiel y quién no. Recuerdan que les dije, Él siempre separa un remanente. Pensemos en eso. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Yo creo que el pecado más grande que estamos viendo hoy en este regreso a casa, en las raíces hebreas, es la soberbia. Es que uno le puede mostrar a la gente, óigame, pero es que mire que aquí el Eterno dice lo contrario. No, no importa. Así, es que usted no tiene pensamiento judío, le dicen a uno. Es que usted no tiene pensamiento judío, es que usted todavía se quedó en Grecia y en Roma. O sea, como que creerle al Eterno y su palabra es haberse quedado uno como en un puesto por allá de menosprecio. Y creer en lo que dicen los hombres es lo que da como estatus que ha llevado a tanta soberbia. Hoy uno ve la soberbia, no hay temor. Uno puede mostrar a la luz de la palabra algo que se está haciendo de manera abominable. No, eso olvídese que primero está esa sensación de que las cosas como estaban muy bien y como estaban no estaban bien. Tan no estaban bien que hay un 80% de Judá que hoy le ha dado la espalda al Eterno. Dice, la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien lo lamente. Este tema de la violencia es un tema que es muy interesante, porque yo nací en un país donde desde que yo nací he visto violencia, que es en Colombia. Colombia ha sido un país absolutamente violento, pero nosotros, ¿qué podemos ver? Fíjense esto tan interesante, voy a hacer como un paréntesis y miremos por qué viene la violencia a los países de acuerdo al profeta Jeremías. En Jeremías hay mucha violencia alrededor en este momento de Jeremías 7. Hay mucha violencia contra Israel.
hay mucha violencia en el país. Y Jeremías empieza a clamarle al Eterno para que el Eterno ponga paz en el país. Dice, haré también en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia como eché a vuestros hermanos, a la generación de Efraín. Aquí le está hablando a Judá y le está diciendo, ustedes no se merecen sino lo que tuve que hacer con la casa de Israel, que sabemos que nos había desechado, pero que después por misericordia nos volvió a llamar. Entonces le dice, pongan atención a este verso 16. Tú, Jeremías, no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Aquí le está hablando a Judá. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán a ira? Sí, dice Yahweh. ¿No obran más bien ellos en su propia confusión? Fíjese, a través del profeta, si ustedes ya siguen leyendo todos estos capítulos de Jeremías, entendemos que estos países que son tan violentos como el caso de Colombia, son países donde la idolatría ha sido, pero especialmente fuerte. Son países que le han dado la espalda a Israel, son países que le dieron, que no se han comprometido con Israel, y el Eterno los ha castigado con violencia. Y llevamos años de años, yo no sé cuántos años, bueno, pues como les digo, toda mi vida he visto violencia allá, pero uno entiende. Por eso el Eterno dice, sí, se humillare mi pueblo, y es sobre el cual mi nombre es invocado, porque es un país religioso, es un país donde si usted le pregunta a tanta gente en las calles si cree en el Eterno, le va a decir que sí, pero es un país sin obediencia. Esto es lo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. Volvamos a Ezequiel 7:12. Dice, el tiempo ha venido, está hablando del final, se acercó el día. El que compra no se alegre y el que venda no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Aquí vamos a analizar dos tiempos finales. Este es el tiempo antes de la destrucción del templo, en ese tiempo de Babilonia, cuando finalmente van todos para Babilonia. Pero también nos habla del tiempo final, porque es exactamente igual. Ya les dije, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros también hemos visto que el día se acerca, que el día de juicio se acerca. Dice, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre la multitud no se revocará y a causa de la iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Entonces, fíjense todo lo que está hablando del final. Tocarán trompeta y prepararán las cosas, pero no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre la multitud. De fuera es espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Nosotros sabemos que en este momento, por ejemplo, a nivel de Apocalipsis, estamos en el caballo rojo, el que divide, el mundo dividiéndose entre el bien y el mal. Aquí ya no hay más divisiones, sino el bien y el mal, o con el Eterno o contra el Eterno. Ahora, después, ¿qué caballo viene? Viene precisamente el que trae toda el hambre, que es el negro, el que viene contra lo que ya estamos viendo. Nosotros estamos viendo estos juicios bien establecidos en este tiempo final. ¿Por qué siempre le vamos a oír decir al sistema del antimesías que hay que acabar con el petróleo? Siempre escuchen ustedes y verán que se habla contra el petróleo, que no se puede hacer fracking, que cambian el petróleo por aguacates, como decía uno de estos en Colombia. O sea, son las cosas más absurdas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso trae el hambre al mundo. Ese juicio viene del Padre, pero ese juicio lo ejecuta el enemigo mismo. Es el que viene a imponer el hambre
en medio del pueblo. Y ya lo hemos visto en el proceso a muchos países ricos, hoy la gente muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque dejaron al Eterno, porque permitieron que el enemigo tomara el control de esos países. Dice, los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes, como paloma de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Todo el mundo a correr, a ver a dónde se esconde, a ver qué hace. Eso es lo que viene para el mundo. Toda mano se debilitará, toda rodilla será débil como agua. Se ceñirán de silicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y las cabezas estarán rapadas. Es triste cuando uno no puede venir con un mensaje de aquí de bendición, de prosperidad, pero tenemos que venir con el mensaje que nos permite a nosotros situarnos en medio del juicio, porque el mensaje de hoy es este. Hoy, este es un mensaje para hoy. Dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Yahweh. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Esto que lo vieron en el tiempo de Babilonia, lo vamos a volver a ver. Por cuanto convirtieron, óigame esto, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ellos imágenes de sus abominables ídolos. Por eso lo convertí en cosa repugnante. Todo esto hermoso que el Eterno nos dio a nosotros como su pueblo de Israel, ¿de qué ha servido? Para que la soberbia suba, para que le creamos que estamos nosotros en un nivel donde no nos alcanza ni el Eterno. Así que fíjese, dice, ustedes convirtieron la gloria que les di en soberbia. En manos de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Recuerden, piensen en Babilonia, piensen en el fin. Apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán a él invasores y lo profanarán. Se profanó el templo en Babilonia, se profanó el templo cuando Roma, y en el futuro vamos a ver exactamente lo mismo, nos dice la palabra. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Mire, ¿qué estamos viendo? Pero inmediatamente, es que esto es como el periódico del día. Yo, por ejemplo, así como les decía que había vivido siempre en un país tan violento como Colombia, tuve la bendición de vivir tantos años acá en los Estados Unidos, donde realmente la violencia prácticamente que no existe. Es decir, hay ciertas cosas aisladas, pero uno podía caminar en paz, uno podía salir en paz. Hoy estamos todos atemorizados. ¿Por qué llegó la violencia? Porque todo se está estremeciendo para irse en contra del Eterno. ¿Qué es lo primero que aparece? La violencia. Por eso dice, la tierra está llena de violencia. Cuando el Eterno está reinando, cuando el Eterno es el que está siendo invocado, hay paz. Pero inmediatamente se empieza a hablar contra el Eterno, la violencia se apodera de las calles. Traeré, por lo tanto, pongan atención a esto, que miren que no es coincidencia. Los más perversos de las naciones, poseerán las casas de ellos. ¿Quiénes son los gobernantes de todo esto? Gente perversa. Es que esto no es una coincidencia. Es que no hay uno que uno diga, pero este sí es un hombre absolutamente correcto, pero está aquí. No, lo trae, dice el Eterno, que levantará lo más perverso de las naciones. Y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Pero todo esto, ¿por qué? Porque todo ese remanente, toda esa casa de Israel y esa casa de Judá alrededor del mundo, no está de rodillas delante del Eterno, no está en obediencia delante del Eterno. El mundo, se han ido al mundo, han llevado al mundo, se han llenado de toda esa idolatría. Dice, destrucción viene, buscarán la paz y no la habrá.
Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la Torá se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Hoy todo el mundo está en eso, quebrantado, buscando cualquier tipo de información. Dice, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino, otra vez, según su camino haré con ellos. Oigan, una y otra vez esto. El juicio viene según su camino, según su camino. Eso de que qué importa quién dirija la nación o quién dirija aquí en la ciudad donde yo vivo o qué importa el lugar donde yo estoy. No, según el camino es el juicio. Eso es claro de principio a fin. Eso es claro de principio a fin. Si el gobernante, sea en la ciudad, sea en el estado, sea en el país, si el gobernante está alineado con el Eterno, hay paz. Si está en contra, viene una violencia absolutamente intolerable. Esto nos tiene a nosotros que hacer reaccionar, porque eso a mí no me importa. No, sí nos tiene que importar. Entonces viene Ezequiel 8 y miren las abominaciones que hay dentro del templo. Todas esas eran advertencias. Ezequiel 8. En el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, dice, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó la mano del Eterno, de Yahweh el Señor. Aquí ya no está hablando Ezequiel del día exacto en que él ve esta visión del templo. Miré y he aquí una figura que parecía de hombre, Desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Cuándo lo había visto antes Ezequiel? Lo vimos en Ezequiel 1:4 y en Ezequiel 1:17. Ustedes lo pueden comprobar. ¿Quién es esta figura que parece de hombre, que los lomos hacia arriba es como fuego y el resplandor de bronce refulgente? Lo analizamos en Ezequiel 1. Es Yeshua, es la imagen visible de Elohim, porque sabemos, porque así lo vio Ezequiel, porque así lo vio Daniel, porque así lo vio, fue revelado a Juan en el Apocalipsis, exactamente igual. Y dice, y aquella figura extendió la mano. Recuerden que él es la imagen visible de Elohim, no es alguien distinto al Padre, es una imagen visible de Elohim. Aquella figura extendió la mano y me tomó por el cabello, dice por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Fíjense acá. Recuerden que todas estas visiones las está teniendo Ezequiel situado en Quebar. Él está en este sitio. Cuando dice acá que él ve como él tiene ese encuentro con Yeshua y ve que lo lleva a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Ellos habían puesto dentro del templo imágenes de todos los ídolos. Siempre se piensa que esta imagen del celo que provoca celos sea diosas de la fertilidad, que siempre estuvieron presentes allí, que son como Astoredo o Ashera, que hasta hoy siguen profanando inclusive los días de las fiestas del Eterno. Nosotros sabemos, por ejemplo, cómo en la fiesta de primeros frutos se celebra aquí en el país y en muchas partes se celebra todo ese día en honor de la fertilidad, el día de la fiesta de los primeros frutos. ¿Cómo es el día de la fertilidad y los huevos y el conejo y todo esto que es simplemente la adoración a estas diosas paganas?
son cosas, es paganismo que se ha metido y que los mismos creyentes son los que participan y hacen que sus hijos participen de esto. Dice, he aquí que allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Por eso está diciendo que es el mismo que vio en el capítulo 1. Es quién es este hombre que tiene es refulgente como el fuego y como el bronce. La gloria del Dios de Israel. ¿Qué nos dice la palabra? Yeshua mismo dijo, yo soy él, gracias Padre por aquella gloria que yo he tenido desde antes que el mundo fuese. Yeshua es la gloria del Dios de Israel. Yeshua es la imagen visible del Eterno. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, esa imagen del celo en la entrada. Ya tenían un ídolo allí en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y pongan atención. Me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y ahí una puerta. Él entra al templo guiado por Yeshua, por esa imagen visible. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que hacen allí. Entré y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ustedes recuerdan lo que personifica al dragón, a Satán, el dragón. Todas esas formas de reptiles y bestias abominables que eran, todo lo que habían quedado generación tras generación de toda la presencia de los nefilim, de toda esa presencia de los ángeles caídos. Y todo esto estaba dentro del templo. Y delante de ellos había 70 varones de las naciones, de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, mira lo que has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen, aquí no nos ve el Eterno ha abandonado la tierra. Nosotros muchas veces creemos que porque las abominaciones se hacen bien escondidos, el Eterno no nos ve, pero Él conoce hasta el último de nuestros pensamientos. Me dijo, entonces vuélvete y verás abominaciones mayores. Y pongan atención que aquí vamos a llegar a un punto donde nos tenemos que pellizcar y reflexionar. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh. O sea, estaba mostrando primero todas las abominaciones de la casa de Israel. Ahora entra al templo, dice, y he aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Mire, yo les digo una cosa sinceramente, yo no entiendo, personalmente, yo no entiendo cómo es que uno leyendo esto todavía se guarda el mes que conserva el mismo mes de Tamuz en el calendario hebreo, en el mismo mes de Babilonia. ¿Cómo se conserva inclusive el día de la endecha de Tamuz? No, pues hagamos el ayuno porque es que no, ya no es por eso y le inventan cualquier cosa. Miren, nosotros tenemos que tener un poquito más de malicia para ver que no es una coincidencia, que es el mismo mes babilónico, que en el día 17 que se celebraba en Babilonia la endecha de Tamuz, es el mismo día que hay un ayuno. Pues es eso y se está honrando y se está mencionando como el nombre de un Dios pagano en el calendario hebreo. Digámosle por el nombre, porque esos nombres fueron traídos de Babilonia. El mes primero, el segundo, el tercero, como está en la escritura. Pero fíjense, nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que aprender. Finalmente, nosotros no tenemos que seguir el mismo, volver a caer en el mismo pecado.
Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio debajo de la casa de Yahweh. Y he aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones y sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol y postrándose hacia el oriente. Nosotros vemos hoy esa adoración al sol, se las voy a mostrar. Y fíjense, pero fíjense, aquí lo estaban haciendo, las mujeres estaban endechando a Tamuz, es decir, lamentándose por Tamuz en el ayuno de Tamuz. Los hombres estaban allí adorando al sol, postrándose, mirando al sol, al oriente. Recuerden que aquí estamos situados en Jerusalén porque estamos en el templo. Recuerden que en el templo la puerta principal está situada de frente a donde nace el sol, de tal manera que cuando yo entro al templo le doy la espalda al sol. Pero cuando yo salgo del templo, pues yo decido si me voy a seguir el sol o si me regreso y vengo de nuevo a la presencia del Padre. Por eso estos hombres estaban con sus rostros mirando al oriente y adoraban al sol. Y me dijo, miren lo que pregunta allí esta imagen visible de Elohim, Yeshua. ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer esas abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, es decir, ellos mismos están imponiendo el castigo. Hoy vemos muchas abominaciones en Judá. Nosotros a Judá lo amamos. Eso es otra cosa. Siempre la gente tiene la costumbre que nos metieron entre ceja y ceja los medios de comunicación, que si uno señala un error de Israel, entonces porque es antisemita. No, a Judá lo amamos porque Judá es parte del pueblo y son los hermanos, y eso sí, absolutamente sin duda, pero no tenemos que aprender si están en pecado. Eso es otra cosa muy distinta. Yo puedo amar a un hermano, a un familiar, lo puedo querer mucho, pero yo no tengo que hacer lo que él hace si está en contra del Eterno. Fíjense cuántas abominaciones se hacen hoy, invocaciones de espíritus, eso, las dioses de la fertilidad en la fiesta de Sukkot, pero claramente anunciado de frente de dónde viene, por qué la fertilidad, y todo esto se sigue con tanto gozo y no ponemos atención a lo que dice la palabra. Entonces dice, son abominaciones con las que han llenado la tierra, pero ellos mismos están poniendo, digamos, como la soga al cuello, como decimos. Pues también yo procederé con furor y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Yo les decía, ustedes han visto adoración al sol en medio de los creyentes, de todos los que de la casa de Israel. Vamos ahora para la casa de Israel. Y vamos a ver, fíjense, todo de donde veníamos era de la adoración al sol. Fíjense en las imágenes que teníamos desde el mismo Vaticano, que tiene la forma del sol, con los rayos pintados en el piso. Ustedes pueden ampliar la imagen si no han conocido, pero todo tiene que ver con el sol. Esa custodia que aparece ahí en la imagen, que la levantan, es la imagen del sol. Fíjense en esto cómo la figura inclusive de Yeshua la pintaban con el sol detrás. O sea, todo era lo que se llamaba como una aureola que era que el culto al sol. El culto al sol que venía por todas partes de donde estaba la casa de Israel. Porque al mismo tiempo que teníamos esto, nosotros decíamos que creíamos en el Dios de Israel. Ahora, ¿de dónde vienen? Fíjense, por ejemplo, la adoración al sol desde los mismos egipcios, desde los fenicios, y todos estos símbolos se conservan todavía dentro del Vaticano. Todo esto lo vemos, pero por ejemplo, se separa la iglesia cristiana
y dejó el culto al sol. No, se trajo el domingo, porque el día de reposo fue cambiado por Constantino, como aparece en los documentos, en honor al sol Invictus. Pero aquí seguimos porque no es el domingo y así fue y es el domingo y no hay quien los cambie. ¿Por qué no? Hoy tenemos que volver en obediencia al Eterno. No importa si Constantino dijo que era el domingo, no importa lo que hayan dicho los hombres, tenemos que volver en obediencia. Tenemos que salir de Babilonia. Por eso el Eterno nos está diciendo, salgan antes del juicio. Todo ese juicio que está anunciando a través de Ezequiel, ese juicio viene. Pero recuerden, hay un remanente que está guardado. Vamos a ver qué pasa con ese remanente. La marca en la frente, y con este capítulo terminamos. Este es un capítulo corto y con este capítulo terminamos porque quiero dejar el contexto completo. Recuerden, siempre nos viene diciendo el Eterno, hay juicio, pero va a haber un remanente que se salva y el juicio depende de quién lidere y depende de la vida de cada uno de nosotros. O sea, el juicio no es igual para todos. Si estamos en obediencia, miren lo que va a pasar. Ezequiel 9. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, ya ahora va a empezar el juicio. Pongan atención porque eso es lo que ya está anunciado. Aquí tengo a mi lado el libro que salió oficialmente desde el nuevo orden mundial, anunciando que en enero comienza todo este plan. Fíjense, aquí en Ezequiel ya va a comenzar el juicio. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Fíjense, como más o menos esta imagen. Él viene con un propósito. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Es decir, aquí vemos a la gloria del Dios de Israel, a la imagen visible de Yahweh, a Yeshua, y vemos un querubín que está sellando, va a sellar en la frente. Dice, entonces Yahweh llamó al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, es decir, al querubín, lo llamó y le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Miren esto, la señal es para aquellos que nos dolemos de ver que se acepta toda la idolatría que el mundo o el mismo Judá nos traiga. Él dice aquí el Eterno que le dijo al querubín que sellara, que pusiera en la frente en la frente de los hombres, una señal en la frente de los hombres a quienes le dolía ver esas abominaciones en el templo. Pero ¿cuál señal? Fíjense esto que es muy interesante. Porque la señal nos dice nos dice en hebreo que es una letra Taf. Lo que está diciendo el texto en hebreo es, pon en la frente de los hombres que se lamentan por las abominaciones una letra Taf. Y ahí lo pueden ver ustedes a la izquierda en hebreo. ¿Y cuál era la letra Taf en el tiempo de Ezequiel? Era una cruz. ¿Qué fue lo que le pusieron en la frente a los que se lamentaban? Le pusieron una cruz en la frente de todos los que se lamentaban. Esto es muy significativo, porque si nosotros pensamos que todo lo que fue será, esto va a pasar. Recuerden que Apocalipsis nos dice que el Eterno nos va a sellar en la frente. Nos dice que va a haber un remanente, que el Eterno le va a poner un sello en la frente. ¿Cuál es ese sello? Es el mismo sello. Es la letra Taf, porque es un pacto.
Tab significa pacto. Como yo siempre les digo, olvídense que la cruz y que empieza la discusión, pero si la cruz es romana y no sé qué. No, no, no. Es que el Eterno todo lo hace perfecto. Y utilizó una cruz romana porque la cruz romana tenía la forma de la letra Tab, que significa pacto. Así que, igual que en este tiempo, ante la destrucción del templo, el Eterno sella la frente con la letra Tab, con una cruz en la frente de los que se lamentaban. También eso va a pasar al final. Mucha atención a todos los que están permitiendo que les roben a Yeshua de sus vidas, a todos los que están aceptando que esa enseñanza de que Yeshua es un hombre cualquiera. Miren, están por fuera del remanente, sin duda alguna. Le han dado la espalda al Eterno, le han dado la espalda a su palabra por seguir mandamientos de hombres. El sello que el Eterno va a poner en la frente. Recuerden que hay juicios en Apocalipsis que dicen muy claro que no pueden tocar a los que tienen el sello de Dios en las frentes. Nosotros necesitamos ese sello para ser parte de ese remanente final. Mire, sigamos leyendo lo que dice. A los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad y no perdone vuestro ojo. O sea, a los que estaban en medio de todo ese mundo de abominaciones. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Esa es la protección del Eterno, y su palabra, como se cumplió en ese tiempo, se cumple también en este tiempo final. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Yahweh, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá, de las dos casas, es grande sobremanera. Y yo les digo, sí, la maldad hoy es grande sobremanera. ¿Cuántos le han dado la espalda al Eterno? ¿Cuántos se han ido apoyando la maldad que hay en este momento propuesta? ¿Cuántos apoyaron esa maldad? Es que hay tanta maldad en Israel. No hablemos del mundo, porque al Eterno le duele su pueblo. Dice, la tierra está llena de sangre y la ciudad llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Yahweh la tierra y Yahweh no nos ve. Ustedes saben como un dato muy curioso, ¿saben por qué la mayoría de las personas que pasaron el holocausto, sus descendientes hoy son seculares? Porque siempre vienen con la famosa pregunta, ¿y dónde estaba el Eterno cuando masacraron a Judá? Entonces, por eso le dieron la espalda, porque es la misma, Yahweh los abandonó, ¿a dónde estaba? Eso no es verdad. Nunca han entendido que todos esos juicios han venido como consecuencia del pecado de haber abandonado la Torá para seguir mandamientos de hombres. Esto es absolutamente claro porque lo hemos visto en testimonio tras testimonio. Se piensa que el Eterno abandonó. El Eterno no abandonó. El Eterno hace juicio. Cuando Israel está en obediencia, no hay quien pueda tocarlo. Pero si Israel está en desobediencia, si no están, y como hemos visto que han dejado los mandamientos por seguir los mandamientos de hombres. Es más, hoy la infiltración tan fuerte del Kabbalah, que tiene un Dios distinto. El Elohim, el Dios del Kabbalah, no es el Dios de Israel. El Dios del Kabbalah es una energía sin conocimiento. El Dios de Israel es un ser que nos conoce, que nos ama, que sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza, como les dije al principio. Él nos ama. Él antes de que nosotros clamemos, Él sabe la necesidad. El Yahweh es un Dios vivo. El del Kabbalah es una energía, es muerto. Esto no estamos hablando del mismo Dios, y hay quienes lo mezclan y felices todos estudiando acá, hablando de dos dioses. El juicio viene, y el juicio viene a consecuencia de eso. Dice, sigue diciendo el verso 10,
Así haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a lo que me mandaste. Es decir, selló la frente de los que se lamentaban por toda esa maldad, de los que conservaban la obediencia en los mandamientos del Eterno, en su palabra únicamente, porque nosotros tenemos un Elohim celoso. Nosotros no tenemos que seguir hombres para nada. Nosotros tenemos una palabra viva y verdadera. A ellos los selló y a los demás fueron a juicio. ¿Qué va a pasar entonces en el tiempo final? En este tiempo final, que ya comienza en 2 meses, según lo que está establecido. No es que yo esté dando por allá fechas. Así está establecido, así apareció en el libro que acaban de publicar. Empieza en enero y fíjense una cosa, el juicio viene. Tú escoges o estás en el remanente que el Eterno va a sellar o te quedas allí con el medio del juicio. Ese remanente recibe una menosprecio de parte de sus hermanos, pero no importa. A lo que nosotros nos tenemos que apuntar es al corazón del Eterno, es hacer lo que el Eterno le agrada, es amar a Israel, es llevar la palabra, pero discernir muy bien lo que son mandamientos de hombres, de lo que son los mandamientos del Eterno. Porque yo les digo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Así que en esta noche los invito a que ustedes escojan en cuál de los 2 grupos quieren estar, en el de los sellados en la frente con la letra Tav, con la cruz, con el pacto, con la letra Tav que significa pacto, o va a estar bajo el juicio del Eterno, simplemente siguiendo a los hombres. Aquí vamos a continuar con la ayuda del Eterno la próxima semana, pero yo sí les quiero dejar esta reflexión. Miren, nosotros tenemos que volver a mirar al Eterno con temor y temblor. Con él no se juega, la palabra del Eterno se cumple. Él no es aquí como que nosotros podemos hacer lo que quieran porque es muy lleno de misericordia. Él es lleno de misericordia, él es lleno de amor, pero él es justo. Y su palabra se hace y se cumple. Y así se va a cumplir en esta última parte de toda esta historia de Israel. Porque recordemos que una vez pasado este tiempo de tribulación, Yeshua viene a reinar sobre toda la tierra. Así que escojan de qué lado estar. Siempre hay esperanza. No, esto no es un mal mensaje en el sentido de malas noticias, no. En medio del juicio que viene, la buena noticia es que nosotros tenemos al Eterno y que si nosotros obedecemos y nosotros lo amamos y nosotros estamos allí con su palabra, aprendiendo su palabra, poniéndola por obra, él nos bendecirá y Él abrirá las ventanas de los cielos y Él nos guardará de todo mal. Yeshua dijo que Él nos libraría de la ira venidera. Así que esperamos, yo espero que cuando usted escuche este mensaje se ponga del lado de ese remanente y no permita que le roben a Yeshua de su corazón. Por favor, no permitan esas enseñanzas que dicen que Yeshua es un hombre cualquiera. Le están robando su salvación y en el día de todo ese juicio usted va a ver las consecuencias. Nosotros tenemos que reaccionar con firmeza. Esto no puede seguir siendo que seamos tan cobardes que nos dejamos creer de todo porque no, pues aquí nosotros no, ¿cómo vamos a pelear? No, a conocer la palabra, porque lo que viene es absolutamente serio. Y yo sí, por lo menos, y los invito a que nos situemos del lado del remanente. Que el Eterno nos bendiga, a través de su Rúa,
a través del Espíritu Santo, Él ponga esta palabra en el corazón y haga que nosotros tengamos digamos que un examen de conciencia, un examen donde nosotros mismos nos podamos revisar y revisar nuestras creencias y revisar todas nuestras tradiciones, nuestro día y nuestra noche, todo lo que estamos haciendo para saber si estamos agradando al Eterno. Que el Eterno los bendiga y los guarde hasta la próxima semana y continuamos con la ayuda del Padre el próximo lunes. Shalom para todos.